Muy buenos días, estudiantes. En esta mañana vamos a abordar el tema de la simulación de los actos jurídicos. Este tema también tiene relación con la extinción de las obligaciones, pero aquí estamos frente a la simulación de un acto jurídico, ¿no? El objetivo de este tema es que el educando conozca todo lo relativo a la simulación de los actos jurídicos y el fraude de los actos jurídicos como forma de extinción de las obligaciones. Y vamos a aplicar este conocimiento al caso concreto. Nuestro Código Civil, en su artículo 2220, habla sobre la simulación de los actos jurídicos. La simulación dice que tiene lugar cuando se encubre el carácter jurídico de un acto bajo la apariencia de otro. Hasta aquí podemos explicar de que podemos hacer creer de que se está vendiendo un inmueble, pero en realidad lo que se está haciendo es una donación. O cuando el acto contiene cláusulas que no son sinceras. Vamos a poner un ejemplo sobre estas cláusulas que no son sinceras. Estamos diciendo que estamos vendiendo el inmueble en $45,000 cuando en realidad lo estamos vendiendo en 80,000 o en 200,000. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Que el acto contiene cláusulas que no son sinceras o fechas que no son verdaderas, porque también se pudiera alterar la fecha en cualquiera de estas escrituras, ventas, de cualquiera de estos contratos. O cuando el que se constituye o transmiten derechos a personas interpuestas. Estamos hablando de los testaferros, que podemos nosotros decir de que vas a poner a nombre de otra persona el inmueble, ¿verdad? Sabiendo que es tuyo, pero se lo pone a esa persona para que salga como dueño, ¿verdad? Pues para ocultar que usted es el verdadero titular de ese bien inmueble. Entonces son personas interpuestas, que no son aquellas para quienes en realidad se constituye o transmiten. El artículo 2221 nos habla que la simulación puede ser absoluta, y es absoluta cuando se celebra un acto jurídico que nada tiene de real. Es decir, estamos haciendo una simulación, no hay nada real en él, y es relativa cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter, ¿verdad? Entonces, si es completamente falso ese acto, entonces estás simulando, esa es una simulación absoluta. Pero si la simulación puede ser relativa, puede ser mitad verdad y mitad mentira, ¿verdad? Que el acto jurídico no tiene nada de real, o la mitad del acto jurídico es real y la otra mitad. En el artículo 2224, el Código Civil nos habla de que los que hubieran simulado un acto con el fin de violar las leyes o de perjudicar a un tercero, no pueden ejercer acción alguna el uno contra el otro sobre la simulación. Es decir, estas dos personas que están simulando este acto, ¿verdad? Lo hicieron con un objetivo, y es el objetivo de violar la ley, perjudicar a un tercero. Entonces, ninguno de los dos puede ejercer una acción el uno contra el otro. ¿Por qué? Porque los dos son culpables de esta simulación, porque están tratando de perjudicar a un tercero también. El artículo 2225 dice que si hubiere sobre la simulación un contradocumento firmado por alguna de las partes para dejar sin efecto el acto simulado, porque también si las partes dicen vamos a simular, pero en un documento aparte deja escrito una de ellas de que esto es una simulación, entonces cuando este hubiera sido ilícito o cuando fuera ilícito explicando o restringiendo el acto procedente. El juez entonces puede conocer en este caso sobre él y sobre la simulación si el contradocumento, es decir, el documento que nos está asegurando qué es lo que en realidad pasó, ¿verdad? No contiene algo en contra de la prohibición de las leyes, es decir, que no vaya en contra de las leyes. Entonces el juez sí, ¿verdad? Puede conocer, y también que no vaya en contra de los derechos de un tercero. En este caso sí, el juez puede conocer este contradocumento. Ahora vamos a pasar a hablar al fraude de los actos jurídicos, ¿verdad?
Todo acreedor puede, el artículo 2226, de nuestro Código Civil nos habla de que todo acreedor puede demandar la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio o en fraude de sus derechos. El ejemplo es claro. Una persona que es acreedora le presta $5,000 a otra persona que es deudora, pero el acreedor le dice que me va a dar en garantía, yo le voy a dar la escritura de la casa. Entonces se constituye un mutuo hipotecario, pero viene esta persona, empieza a ir quedando mal, abona un día, no abona otro. Entonces, ¿qué pasa? Pasa de que al no abonar ni ser constante, piensa, pueden quitarme la casa, dice el deudor, voy a poner a nombre de mi hijo o voy a vender, hacer una venta ficticia, ¿verdad? Entonces le vende, por ejemplo, al hijo, a la mamá, al hermano. Entonces, esto él no lo puede hacer, porque esto es un acto jurídico fraudulento, porque él ya había dado en garantía las escrituras de la casa para responder ante el incumplimiento de la obligación. Entonces, el deudor está haciendo un fraude en este acto jurídico. El artículo 2227 establece que para ejercer esta acción es preciso, uno, que el deudor se halle insolvente, es decir, él no ha podido ir al día con los pagos, que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mismo del deudor o que antes se hallara insolvente, es decir, el deudor está poniendo a nombre de un tercero el bien que ya está dado en garantía a través de un mutuo hipotecario. Tercero, que el crédito en virtud del cual se intenta acción sea de una fecha anterior al acto del deudor, es decir, en una fecha diferente también, ¿verdad? Al acto del deudor, es decir, que también el crédito, dice que el crédito en virtud del cual se intenta acción sea de una fecha anterior al acto, es decir, ellos constituyeron el mutuo hipotecario hace 2 años, pero viene él después de pasado 1 año de este crédito que él constituyó, ¿verdad? Bajo el mutuo hipotecario, él pone a nombre de otra persona, de un tercero, el bien inmueble, ¿verdad? Entonces ahí se está dando un fraude de este acto jurídico es fraudulento en contra del acreedor. El artículo 2228 establece, exceptúanse de la condición tercera del artículo anterior, ¿verdad? Las enajenaciones hechas por el que ha cometido un delito, aunque consumadas antes del delito, si fueran ejecutadas para salvar la responsabilidad del acto, las cuales pueden ser revocadas por los que tendrán derecho a ser indemnizados de los daños y perjuicios que los irrogue el delito. Mire, puede ser de que el bien inmueble también tenga un valor de $400,000 y él apenas debe 25,000. Entonces queda exento de la condición del tercero que el crédito en virtud del cual se intenta la acción sea de una fecha anterior, ¿verdad? Las enajenaciones hechas por el que ha cometido un delito. Puede ser que él haya enajenado el bien, aunque consumada antes del delito, si fueran ejecutadas para salvar la responsabilidad del acto. Porque también pudiera ser de que al vender el inmueble, él puede cancelar el crédito que tiene con el acreedor y recuperar algo de plata porque la casa vale $400,000. En cambio, el crédito apenas es de 25,000. Él pudiera salvar un poco parte de lo que está a punto de perder. El artículo 2229 establece que si el deudor por sus actos no hubiere abdicado derechos irrevocablemente adquiridos, pero hubiera renunciado a facultades por cuyo ejercicio hubiera podido mejorar el estado de su fortuna, los acreedores pueden hacer revocar su acto y usar de las facultades renunciadas. ¿Qué significa? Por ejemplo, el deudor va a recibir una herencia, no la recibe, ¿verdad? Porque dice que no le conviene, pero el acreedor se da cuenta de que él está renunciando a ese derecho, a esa institución de heredero, entonces él puede recibir en lugar de él para poderse pagar con la herencia lo que este deudor le debe. El artículo 2230 establece que la revocación de los actos del deudor será nula, pronunciada en el interés de los acreedores que la hubiere pedido y hasta el importe de sus créditos. Es decir, la revocación de estos actos del deudor
será solo pronunciada en el interés de los acreedores, ¿verdad? Porque este señor está transponiendo los bienes, ¿verdad?, para no pagarle a los acreedores. Entonces va a haber una revocación de estos actos jurídicos que él está haciendo para poderle pagar al acreedor, ¿verdad?, que le hubiera pedido hasta por el importe de sus créditos. El artículo 1231 establece que el tercero, a quien hubieran pasado los bienes del deudor, puede hacer cesar la acción de los acreedores, satisfaciendo el crédito de los que se hubieran presentado. Es decir, el tercero puede pagar lo que el importe de la hipoteca pudiera ser, ¿verdad? Porque él constituyó un mutuo hipotecario sobre ese bien. Entonces, el tercero está satisfaciendo el crédito de los que se hubieran presentado o dando garantías suficientes sobre el pago íntegro de sus créditos, si los bienes del deudor no alcanzaren a satisfacerlo. El artículo 2232 establece que si el acto del deudor insolvente que perjudicare a los acreedores fuera a título gratuito, puede ser revocado a solicitud de esto, aunque cuando aquel a quien sus bienes hubieran pasado ignorase la insolvencia del deudor. Estamos hablando que el deudor es insolvente, ¿verdad? Que perjudicare a los acreedores fuera a título gratuito puede ser revocado. También lo que él haga puede ser revocado a solicitud de los acreedores, aunque aquel a quienes sus bienes hubieran pasado ignorase la insolvencia del deudor. El artículo 2233 establece: si la acción de los acreedores es dirigida contra un acto del deudor a título oneroso, es preciso para la revocación del acto que el deudor haya querido por ese medio defraudar a sus acreedores y que el tercero con el cual ha contratado haya sido cómplice. Entonces estamos aquí ante un fraude, ¿verdad? Porque el otro sabía que él tenía constituido un mutuo hipotecario con el acreedor y que ese bien estaba respondiendo por el cumplimiento de esa obligación, y él está vendiendo y el otro le está comprando a sabiendas de lo que está pasando. Ahí es donde se constituye el cómplice y es cómplice en el fraude. El artículo 2234 establece que el ánimo del deudor de defraudar a sus acreedores por actos que les sean perjudiciales se presume por su estado de insolvencia. 1. La complicidad del tercero en el fraude del deudor. 2. Y se presume también si en el momento de tratar con él conocía de su estado de insolvencia. El tercero estaba consciente de lo que estaba pasando. Tenía conocimiento. El artículo 2235 establece que si la persona a favor de la cual el deudor hubiera otorgado un acto perjudicial a sus acreedores hubiera transmitido a otros los derechos que de él hubiera adquirido, la acción de los acreedores solo será entonces admisible cuando la transmisión de los derechos se haya verificado por un título gratuito. Si fuera por título oneroso, solo en el caso que el adquiriente hubiera sido cómplice en el fraude, ¿verdad? El artículo 2236 establece: revocado este acto fraudulento, pues el deudor, si hubiera habido enajenaciones de propiedades, estas deben volverse por el que la adquirió, ¿verdad? Cómplice en el fraude con todos sus frutos como poseedor de mala fe, porque él adquirió y fue un adquiriente de mala fe. El que hubiera adquirido de mala fe los bienes enajenados en fraude de los acreedores deberá indemnizar a estos de los daños y perjuicios cuando el bien hubiera pasado a un adquiriente de buena fe. Estamos hablando que hay una cadena. El deudor traspasa los bienes a un tercero que tiene conocimiento del fraude, pero ese tercero se lo pasa a una persona que desconoce completamente la situación y es un adquiriente de buena fe, ¿verdad? Entonces dice aquí: el que adquiere, el que hubiera adquirido de mala fe y lo enajena en fraude de los acreedores deberá indemnizar a los acreedores de los daños y perjuicios cuando él hubiera pasado a un adquiriente de buena fe o cuando se hubiera perdido. El artículo 2238 establece que las disposiciones de este capítulo y las del anterior se aplicarán también a los casos de cesiones de bienes y de insolvencia del deudor y concurso de acreedores. Muchas gracias, jóvenes. Hasta aquí hemos concluido el tema, ¿verdad?, de la insolvencia de los actos jurídicos y fraude de los actos jurídicos. Pasen muy buenos días. Gracias.